La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio. Por eso, deja que te cuente algo. Por Óscar Muñoz. Muy bien. Esta imagen que ven en pantalla es de si no estoy mal, lo usan mucho en redes sociales para ilustrar el tema, bueno, más que redes sociales, en internet, para ilustrar el tema del primer jinete del Apocalipsis. Ya que si nosotros comenzamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, se nos cuenta de un jinete que tiene un arco. No se menciona una flecha, aunque en esta imagen sí la mencionan. Dice que tiene una corona, estéfano en griego, montada en un caballo blanco, y se nos mencionan algunas características y vamos a hablar un poquito acerca de. Para ello voy a ir a la Biblia para aprovechar que estamos compartiendo pantalla para irlo leyendo juntos. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a arrancar desde el versículo 1. Vamos a ver un poquito la pantalla grande. Y el título en la Reina Valera es Los sellos. ¿Cuáles sellos? Bueno, en el capítulo 5 se nos comienza a hablar, o se nos habla acerca de un rollo que tiene Dios, que está en el trono. Ese rollo es un libro. Recuerden que los libros de ese entonces no eran como los de hoy, sino que eran rollos, eran pergaminos. Y este rollo estaba enrollado y sellado con 7 sellos, ¿sí? 7 sellos. De hecho, por aquí tengo una imagen. Aquí está, miren, esta foto de aquí, más o menos así, para que se ubique en un rollo de esos tiempos, sellado con 7 sellos. Y este tipo de documentos eran muy relevantes y muy importantes, y sobre todo por el hecho de estar sellado con 7 sellos. Regularmente se usaban este tipo de rollos con sellos cuando se trataba de tierras que habían sido vendidas, y pues ahí estaba el nombre del propietario, del dueño, ¿sí? Bueno, más o menos algo por el estilo sucede acá. Se nos deja entrever, la Biblia nos deja entrever, el Espíritu de Dios nos deja entrever que el que está sentado en el trono, que es Dios, el Padre, tiene en su mano derecha, en su diestra, que es símbolo de gobierno, que es símbolo de poder, la diestra. Ahí estaba este rollo en su mano derecha. Y dice la Biblia que no había nadie digno de poder tomarlo, ni de abrirlo, ni siquiera de mirarlo. No había nadie, absolutamente nadie. No estaba ni Moisés, ni David, ni Samuel, ni Elías, ni Abraham, ni Enoc. No había absolutamente ninguno. Hasta que aparece Jesús y pide este rollo del Padre y comienza a desatar cada uno de estos sellos. Y cuando desata el primero, sucede lo de Apocalipsis capítulo 1. A ver, vamos a regresarnos un poquito a ver si alguien no va a entrar. No. Ok, seguimos. Entonces dice aquí: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, o sea, uno de estos, y oí a uno de los 4 seres vivientes. Aquí los seres vivientes son los querubines, que forman el círculo íntimo de Dios, 4. Y uno de ellos dijo, como con voz de trueno: ven y mira, le dice a Juan. Y miré, dice Juan. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Ahí está primero. He aquí un caballo blanco, que es el que estábamos aquí mostrando en pantalla. Vamos a hacer un poquito más chiquito. Y luego dice, y el que lo montaba tenía un arco. O sea, está hablando del jinete. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. O sea, a este jinete se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Todo indicaría que este jinete tiene el permiso divino de
vencer la autoridad y que la corona, que es símbolo de victoria, le es dada como una señal de que sí tiene la autorización de vencer. ¿Ok? Muy bien. Cuando mencionamos que tiene la autoridad y que tiene el permiso, obviamente entendemos que Dios le está otorgando este permiso. Y vamos a ir a 2 de Tesalonicenses para confirmar esto. Aquí se nos dice que antes de que venga Jesucristo va a manifestarse lo que se conoce como el hombre de pecado. O sea, la Biblia nos confirma que efectivamente el anticristo se trata de un hombre, ¿sí? Y nos dice, Jesús no va a venir, y comienza diciendo en el versículo 3, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no va a venir sin que antes venga la apostasía. La apostasía significa un abandono deliberado de la fe. Y se manifieste el hombre de pecado. Ahí está, el hombre de pecado. Se va a manifestar. Esto de manifestarse, ¿sí? Es interesante porque a mí en lo particular, yo que he estudiado el tema del anticristo, me da a entender de que seguramente el anticristo va a ser una imitación de Jesús. Bueno, aunque esto no es una sorpresa, lo que sí llama la atención es que cómo va a ser esta manifestación. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esta manifestación? ¿Será un intento burdo de venir en el cielo como si fuera Jesús? Esa es la pregunta. Aprovechando el tema, hoy en día existe algo que se le conoce como el proyecto Bluebeam. De hecho, si lo googleamos aquí, proyecto Blue, ahí está, mira. Dice, es una teoría creada y propuesta por Serge Monast, periodista y teórico canadiense, la cual describe que los eventos ufológicos y divinos son producciones parusías elaboradas por grupos de poder, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, dice que el proyecto Bluebeam va a ser escuchado en algunos videos, he visto, que el proyecto Bluebeam es con la intención de unir a la humanidad en una sola religión bajo el poder de la religión. ¿Sí? Y obviamente van a ser como especies de engaños, hologramas en el cielo, como si fueran señales divinas para engañar a la humanidad. Y bueno, tendría sentido que Satanás, el anticristo, se valga de esto para hacer una simulación de una manifestación en el cielo y que todo el mundo piense que es Jesús, ¿verdad? Entonces, primer punto. Y dice la Biblia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto. Es decir, una vez platiqué yo con un amigo, recientemente estábamos hablando de estos temas de los últimos tiempos, y él me decía, ¿sabes qué? Yo creo que el anticristo va a tener un control con una inclinación de izquierda. Bueno, pues si no sabes un poquito de política, te cuento que la izquierda que se inclina, por supuesto, al socialismo o al comunismo, como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, si no estoy mal, como anteriormente fue Chile, como anteriormente fue Argentina, Venezuela, entre otros, tienen esta inclinación socialista y las raíces del socialismo son ateas, o sea, no creen en ningún Dios. ¿Sí? Aunque actualmente hoy en día Chávez, el presidente actual de Maduro de Venezuela y AMLO, que son de izquierda, han declarado que creen en Dios. De hecho, AMLO, presidente de México, dice que
que un ejemplar, un ideal para él es Jesucristo, que defendía a los pobres y se identifica así. Pero las raíces de la izquierda o del socialismo no, no creen en Dios, o tienen que sacarlo de la ecuación. Aparte que muchas ideologías de la izquierda, del socialismo, son antibíblicas. Por ejemplo, el aborto, ellos lo aprueban la mayoría, están a favor de eso, están a favor de la ideología de género, están a favor de los grupos LGBT, bla, 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 entre otros temas, de que los niños pueden hormonarse si quieren cambiarse de sexo, y bueno, son temas que ahorita están siendo muy controversiales y que vemos que como la humanidad va cada vez más en decadencia moral. Y yo le comentaba, mira, no creo que el anticristo, a mi amigo, volviendo con la conversación que habíamos tenido, le decía, yo no creo que el anticristo tenga un gobierno de izquierda, porque sería que tuviera inclinaciones socialistas, y dice la Biblia que él se va a oponer a todo culto o a cualquier Dios, no solamente a nuestro Dios, al Dios del cristianismo, al Dios bíblico, sino a todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. O sea, van a estar buscando esta oposición, va a estar buscando esta oposición a Dios y a todo lo que se haya de llamar Dios. Cualquier religión que tú menciones o que te acuerdes, él se va a poner porque va a decir, yo soy el que aquí me deben de adorar. ¿Por qué dice la Biblia? Tanto que se sienta en el templo de Dios. O sea, otro dato interesante, Pablo nos dice aquí en 2 de Tesalonicenses 2, Cristo no va a regresar por segunda vez, antes debe de ocurrir que se manifieste el anticristo y venga la apostasía. Es decir, que la gente empiece a abandonar la fe. Y dice que este anticristo o este hombre de pecado se va a sentar en el templo de Dios. La pregunta es, ¿actualmente existe un templo? La respuesta es no. Entonces, hay razones suficientes basadas en los hechos de que, y aquí en la Biblia, por supuesto, de que debe de existir un tercer templo para que esto ocurra, que hay muchos rumores que ya están preparativos para construirse. ¿Ok? En Israel no pueden oficiar el sacerdocio levítico bajo las normas o leyes de Moisés, y no pueden rendir adoración bajo esos ritos y ceremonias mosaicas si no hay un templo. Por eso es que no ofrecen sacrificios. Para ello necesitan un templo. Bueno, entendemos que cuando el anticristo se manifieste va a haber un tercer templo, o debe de existir un templo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, o sea, haciéndose pasar por Dios. Y Pablo les dice a ellos, a los tesalonicenses, a los de Tesalónica, hey, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes, les decía esto, les enseñaba todo esto? Y dice, y ahora ustedes saben qué lo detiene, o sea, ¿quién detiene al hombre de pecado? A fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, aquí dice, a su debido tiempo se manifieste, o sea, hay un determinado momento en que Dios va a decir, manifiéstate, ¿sí? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, entendemos que es Dios el que lo detiene, hasta que Él, a su vez, se ha quitado de en medio, o sea, el que lo está deteniendo, ya sea Dios o ya sea un arcángel, ya sea un ejército celestial que Dios haya mandado, pues detrás de esto seguramente está Dios deteniéndolo, porque Él tiene el control de todo. Y entonces, dice otra vez, se manifestará aquel inicuo. ¿Sí? Y esto llama la atención por lo que ya mencioné del proyecto Bluebeam. A quien el Señor, o sea Jesús, matará con el espíritu de su boca, con la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, Jesucristo va a acabar con el hombre de pecado, con el anticristo, cuando Él venga a las nubes, el verdadero. Y luego dice, inicuo, o sea, el hombre de pecado, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es por obra de Satanás.
Entonces aquí se separa a Satanás del hombre de pecado, para entender que el anticristo, el hombre de pecado, no es Satanás, sino que está siendo influenciado por Satanás. Y Satanás le entrega su poder. Esto lo estudiamos en Apocalipsis capítulo 13. Y dice que este inicuo viene, un advenimiento. Si tú no sabías, advenimiento significa, hablando de una manifestación, por eso el nombre de los adventistas, que se enfocan en la segunda venida de Jesús, de su advenimiento, por eso adventistas. Bueno, aquí el hombre de pecado va a hacer lo mismo, va a querer manifestarse, seguramente imitando a Jesús. ¿Cómo? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, ¿a quién va a engañar? A los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? ¿Sí? Bueno, esto la Biblia nos responde en Juan, capítulo 3, verso 16. Perdón. Uno de los pasajes más conocidos y aprendidos de memoria. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces entendemos que los que no creen en él se están perdiendo. ¿Sí? Entonces aquí está. Van a ser engañados los que se pierden. ¿Por cuánto? O sea, ¿por qué van a ser engañados? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no quisieron creer en la medicina que se encuentra en Jesucristo para ser salvados de sus pecados y de la ira de Dios. 11. Por esta razón, por este rechazo, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, Dios es el que envía este poder engañoso. O sea, ¿quién? Dios permite el advenimiento del hombre de pecado. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Rechazaron la verdad y Dios dice, mi juicio, escuchen bien eso, mi juicio es que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, en pocas palabras, Dios permite que se manifieste el hombre de pecado, entendemos que Él lo está deteniendo y va a llegar el momento, en su debido tiempo se manifestará para engañar a los perdidos, porque rechazaron la verdad para ser salvos, y Dios les envía este poder engañoso para que crean la mentira. ¿Con qué fin? Para que sean condenados. O sea, claramente entendemos que eso se trata de un juicio divino, un juicio de parte de Dios. ¿Ok? Muy bien. Y luego, aquí en el versículo 13, Pablo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, o sea, a los creyentes, los que no se están perdiendo. Hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. O sea, Dios nos escogió desde el principio a los que creemos para tener vida eterna, para ser salvados de ese día del juicio. ¿Ok? Muy bien, entonces ya vimos que Dios envía al hombre del pecado como un juicio. Entonces, si regresamos a Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 1, entendemos que cuando el Cordero, que es Jesucristo, abre uno de los sellos, el primer juicio, ¿sí?, es el caballo blanco y el jinete que lo monta, que tiene un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Claramente, si nosotros hacemos esta hebra bíblica, descubrimos que este primer juicio, este primer caballo en este jinete montado, o este jinete montado en este caballo, con una corona y con un arco, se trata del anticristo. Y es curioso porque si se fijan, yo comencé proyectando esta imagen, que la usan bastante en internet, o es de las más conocidas, para hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis, donde el primero lo ilustran así. Y si no estoy mal, esta imagen la usan bastante los testigos de Jehová, para decir, y ahorita la vamos a confirmar,
que el primer jinete del Apocalipsis se trata, según ellos y según muchos, inclusive he escuchado cristianos que han dicho que el primer jinete del Apocalipsis se trata de Jesús. Y esto es un error. Y vamos a ver por qué. Sin antes, vamos a ver si nos están hablando por aquí. ¿De verdad somos nosotros? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver por qué es un error. Y miren, precisamente aquí yo busqué en la página de los Testigos de Jehová, jw.org, el tema que representan los jinetes del Apocalipsis. ¿Sí? Repito, es de los Testigos de Jehová. Y ellos enseñan y dicen: la visión de los 4 jinetes del Apocalipsis puede parecer misteriosa y aterradora, pero no hay razón para que lo sea. Primer punto, pues que yo no coincido, ¿verdad? Sí hay razón para aterrarse, porque claramente se trata del hombre de pecado, que se habla de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ok. Y dice: gracias a la Biblia, dicen ellos, y algunos sucesos de la historia moderna, podemos saber qué representa cada jinete. Y aunque su cabalgar ha significado muchos problemas en la tierra, también puede significar buenas noticias para usted y su familia. ¿Cómo es eso posible? Primero conozcamos la identidad de cada jinete. Nosotros no vamos a estudiar los 4, como bien comenté en un principio, solamente vamos a concentrarnos en el primero, el jinete del caballo blanco. Y miren lo que los testigos en su plataforma comentan y dicen, y citan. Ellos llaman a Apocalipsis revelaciones, como en inglés Revelations. La visión comienza con esas palabras: vi y miren un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para completar su victoria. Esa es la traducción del Nuevo Mundo. Y luego dicen ellos: ¿quién es este jinete? La clave para identificarlo está en el mismo libro de Revelación o de Apocalipsis. Unos capítulos más adelante dice que este jinete se le llama la palabra de Dios en Revelaciones 19, 11 al 13. Es decir, Apocalipsis 19, 11 y 13. Este título de la palabra corresponde a Jesucristo, ya que Él es el portavoz de Dios. Juan 1, 1 al 14. Ese es el Evangelio. También se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores, y se dice que es fiel y verdadero. Sin duda tiene autoridad para actuar como un rey guerrero, y además no es ni corrupto ni abusa de su poder. Pero surgen otras preguntas. ¿Quién le da a Jesús autoridad para salir a conquistar? El profeta Daniel tuvo una visión en la que el Mesías, asemejado a un hijo del hombre, recibía gobernación y dignidad y reino nada más y nada menos que de parte del anciano de días, Jehová Dios. Así, el Dios Todopoderoso es quien otorga a Jesús el poder y el derecho para gobernar y ejecutar su sentencia. El caballo blanco es un símbolo apropiado de la guerra justa que pelea el Hijo de Dios, ya que en las Escrituras se suele relacionar el color blanco con la justicia. Muy bien. Todo parecería indicar, gente, mira, pues sí, tiene razón. Pero a Satanás le gusta bastante, que conoce la Escritura. Lo vemos en Mateo 4, cuando le dice a Jesús: Jesús, ¿te quieres poner bien bíblico? Pues dice la Biblia en el Salmo 90, a sus ángeles mandará acerca de ti que no tropieces, te van a guardar en todos sus caminos. Entonces aviéntate aquí del pináculo del templo para que se cumpla esa palabra. O sea, tergiversa la palabra. Y aquí los testigos, bien ávidos, bien osados, bien astutos, y sobre todo las fuerzas caídas, oscuras, que están detrás de esa organización, pueden engañar fácilmente a la gente haciéndole creer que sí, tiene sentido, ¿no? Pero vemos aquí en Apocalipsis que efectivamente, otra vez, el contexto de Apocalipsis, ¿sí?, está hablando de juicios. Está hablando de juicios. ¿Ok? El primero es alguien que viene en un caballo blanco, y que dijimos que interpretamos que es el anticristo, o una falsa imitación de Jesús. Al igual que aquí ellos interpretan que se trata de Jesús,
que ellos también lamentablemente van a ser engañados, porque van a creer que ese Jesús de Apocalipsis 6, el primer jinete, es Cristo, y no es Cristo, es el anticristo. Ahora, sacan la referencia de Apocalipsis 19, donde sí, claramente el de Apocalipsis 19 sí se trata de Jesús, pero no el de Apocalipsis 6. Entonces vemos otra vez cómo tiene sentido 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él no viene primero viene el anticristo y la apostasía. Aquí está en el versículo 3. Entonces, familia, esto que dicen ellos, este de aquí primerito, es el anticristo. Y luego vienen estos tres, que son juicios de parte de Dios para el mundo. Ya lo leímos, porque Dios envía este poder engañoso para que sean condenados los que rechazaron la verdad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuando. Si yo me voy a Apocalipsis capítulo 19, este que viene aquí, como comenté hace un momento, sí se trata de Jesús. Y vean el contexto. En Apocalipsis 6 el contexto es juicios. En Apocalipsis capítulo 19 el contexto es salvación. Fíjense cómo comienza el versículo, el capítulo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron una gran multitud: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alaben a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y luego, continúa diciendo en el versículo 11, entonces, dice Juan, vi el cielo abierto, después de este escenario celestial, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Primer característica para ubicar que este sí se trata de Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, la palabra, como el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, aquí otra vez vuelve a referirse a Jesús en Apocalipsis como el Verbo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ejércitos celestiales, dice que estaban vestidos de lino finísimo. Y luego leemos acá un poquito atrás que los que a la esposa de Cristo, o sea, a la iglesia, se le concede vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y acá se vuelve a mencionar. Esto nos da a entender pues que estos ejércitos celestiales, que aparte de los ángeles que Dios tiene como ejércitos, también venimos nosotros atrás de él, y en caballos blancos, símbolo de paz y de conquista. Ahora, ¿por qué el de Apocalipsis 6 también viene así, verdad? Porque viene a traer una falsa paz. Acuérdense que la Biblia dice: cuando digan paz y seguridad. Creo que es aquí mismo en Tesalonicenses. Sí, bueno, es en la primera carta. Y dice en el versículo
a partir del verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Sí? Ahí está. Entonces vemos pues cómo viene diciendo, yo soy Cristo y vengo a traer la paz que necesitaban, pero es una falsa paz, porque inmediatamente esta paz se vuelve tan efímera y ocurre el segundo sello, el segundo jinete, que representa la guerra, la espada, el caballo rojo, Bermejo, dice en Apocalipsis de la Reina Valera, habla de una guerra. Y esta guerra provoca la muerte aproximadamente de la cuarta parte de la Tierra. Si esto ocurriera hoy en día, somos alrededor de 8.000 millones de personas. Si esto ocurriera hoy en día, si fuera mañana, morirían pues con este juicio 2.000 millones de personas. Esto ya lo he comentado anteriormente. En cantidad de habitantes son en total todos los habitantes del continente americano, sumándole a todos los habitantes del continente europeo, y todavía faltaría. O sea, y esto solamente puede suceder si, como entendemos que es en la última semana de Daniel, ¿cómo es posible que una guerra pueda acabar con tantas personas? Bueno, no tendría sentido hasta hoy en día, porque de hecho aquí también tengo un dato que también quería mostrarles. ¿Dónde está? Aquí está. Y estos son los datos de una página, de una plataforma que se llama Statista. Y nos dicen qué países poseen el arsenal nuclear mundial. Alrededor existen en el mundo, en el año 2022, hasta esa fecha, casi 13.000 ojivas nucleares. Ojivas nucleares, o sea, tienen la capacidad, aquí dice total, 12.705. Israel tiene 90 ojivas nucleares. China 350, Estados Unidos alrededor de 5.500 y Rusia tocando casi 6.000 ojivas nucleares. Solamente entre Rusia y Estados Unidos tienen alrededor de 11.000 aproximadamente ojivas nucleares. Se llevan casi el 90% o más. Y bueno, volviendo con esto, ¿cómo ocurriría? Bueno, solamente esto tendría sentido si ocurre una guerra nuclear, con ojivas nucleares, para que se extingan o mueran muchos seres vivos. O sea, va a ser terrible. Por ahí una vez escuché una frase que dice, cuando ocurra la cuarta guerra mundial, solamente será con palos y piedras, debido a que la tercera no va a dejar mucho que digamos. Entonces va a ser terrible. Entonces, regresando a Apocalipsis 19, versículo 15, de su boca, o sea, de Jesús, el verdadero Mesías, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ya leímos cómo es que Jesús, según segunda de Tesalonicenses, cuando Cristo viene, ¿sí? Dice en el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En el Apocalipsis 19 ya viene Jesús, ¿sí? Y de su boca sale una espada aguda, ahí está, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muro tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No cabe duda que por muchas razones, porque él es fiel y verdadero, porque es el verbo de Dios, porque sus ojos son como llama de fuego, porque trae escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su ropa está teñida en sangre. Y no solamente tiene una corona, tiene muchas diademas. Realmente se trata de Jesús. Entonces entendemos cómo va a haber un engaño perverso y diabólico para engañar a los seres humanos, haciéndoles pensar
Lamentablemente muchos testigos, y no solamente muchos testigos, muchos que profesan el cristianismo, van a quedarse engañados pensando que vino el Mesías verdadero y cuál no es. O sea, Satanás va a aprovechar todo el tema de la segunda venida que se predica hoy en día, porque hay mucha gente que está ignorante, tiene muchas dudas y no sabe, y seguramente si no sabe no va a saber distinguir entre este y el verdadero que viene en las nubes, que es Jesucristo. Recuerden que habíamos comentado en la sesión pasada que Cristo, cuando viene en las nubes en su segunda venida, que todo ojo le vea, se trata del día de la ira de Jehová, del día del Dios Todopoderoso, que comentamos que Malaquías, que Zacarías, que Joel, Amós, entre otros, hablan de este día terrible de tinieblas, donde fuego va delante de Dios y es Cristo trayendo juicio a la tierra para conquistar, pero no es este primero, y luego se aparece otra vez. Y es curioso porque la iglesia ya no se menciona desde el capítulo 4 de Apocalipsis y se vuelve a mencionar hasta el capítulo 19, cuando se habla acerca de las bodas del Cordero, de la esposa que se le concede vestir de lino fino. Interesante, ¿verdad? Y bueno, voy concluyendo con el tema. Si quieren leer el tema del de aquí, de Guerra, el segundo jinete del Apocalipsis, se los voy a pasar este link, que también es del proyecto de Deja que te cuente algo, pero solo es exclusivo a los capítulos de Apocalipsis. Hasta ahorita vamos en el capítulo 6, si no estoy mal, y sí, creo que es el 6, 4, 5, sí, vamos en el capítulo 6. Pues hay mucho trabajo por encima, pero bueno, espero que con esos 6 capítulos ustedes se puedan enriquecer bastante. Ahí vamos hablando al respecto y ahí se los voy a juntar el link para si lo quieren leer y nutrirse un poquito más. Entonces, en resumen, hemos hablado que el primer jinete del Apocalipsis se trata del anticristo, un falso mesías que trae una falsa paz, que Dios le da el permiso de gobernar, que tiene la autoridad de parte de Dios para engañar a quienes, a los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque rechazaron la verdad para ser salvos y se complacieron en la mentira. Por esta razón Dios les envía este poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados. Y luego a la par ocurre también la apostasía, donde hay un abandono deliberado de la fe, obviamente de la fe verdadera, de la fe en Cristo Jesús, del verdadero Mesías. Y pasado el tiempo de paz que trae este hombre de pecado, este hijo de perdición, de segunda de Tesalonicenses 2, se quita la máscara, dice yo soy Dios, a nadie más van a adorar, sino yo. Y se mete en el templo. Entendemos que va a haber un tercer templo, va a hacerse pasar por Dios y empieza la persecución de la cual habló Jesús en Mateo 24. Y cuando vean la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, huyan, porque empieza la gran tribulación, la persecución como nunca ha existido en la historia ni la habrá. Y al final de la última semana de Daniel, Cristo aparece en las nubes, ahora sí como está escrito en Apocalipsis 19, el verdadero Mesías, para establecer su reino y comience el milenio. Y nosotros venimos con él, porque según Apocalipsis nos dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio. Por eso, deja que te cuente algo. Por Óscar Muñoz.